Hola, buenas noches. Vamos a ver el día de hoy un pequeño repaso de lo que es amplificadores operacionales. Recordemos que tenemos nosotros un amplificador operacional en el cual los amplificadores operacionales manejan una impedancia de entrada muy grande que tiende a ser infinito. Entonces, la impedancia de un amplificador operacional tiende a ser infinita. Entonces, nosotros tenemos nuestra entrada inversora y nuestra entrada no inversora de nuestro amplificador operacional. Cuando el amplificador operacional está conectado a otro circuito, la corriente que le voy a llamar corriente I1, que es la que va a entrar por la entrada inversora, y la corriente I2 que estaría entrando por la entrada no inversora, como su impedancia es demasiado grande, entonces I1 es igual a I2 y las dos tienden a ser 0. Entonces vamos a hacer un análisis nodal de la entrada no inversora y de la entrada inversora para encontrar la caída de tensión en la impedancia del amplificador. Entonces, la impedancia es la diferencia, la impedancia, el voltaje de la impedancia de entrada es la diferencia de potencial entre el nodo que hay en la entrada, que sería, o que le vamos a llamar, el nodo que está en la entrada, le vamos a llamar VN, que es el voltaje en la entrada no inversora, y VI, que es en la entrada inversora. Entonces, si nosotros sabemos que esa diferencia de potencial va a ser Vn menos Vi, esto va a ser igual al voltaje de la impedancia de entrada, pero nosotros sabemos que la corriente de I1 y I2, que son las corrientes en los nodos de la impedancia, sabemos que esto va a ser igual si nosotros sustituimos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. ¿Qué corriente? Sabemos que la corriente es igual a 0, entonces pues esto va a tender a 0 y por lo tanto nuestra diferencia va a ser igual a 0. De tal forma que Vn va a ser igual a Vi, y esta es una de las reglas del amplificador operacional, que el voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje de la entrada inversora. De igual manera, también podemos decir que la corriente que entra, la I1, que yo llamé que era la entrada de la corriente inversora, va a ser igual a la I2, que es igual a la corriente no inversora, y esto va a ser igual a 0. Esto lo vamos a tomar como reglas para el amplificador operacional.
teniendo esto, vamos nosotros a realizar un análisis del amplificador operacional inversor. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el amplificador operacional inversor. ¿Ok? Entonces, voy a dibujar cuál es el circuito de nuestro amplificador operacional inversor. El amplificador operacional inversor tiene la característica de tener una retroalimentación. Ahorita lo vamos a mostrar. Ok, aquí sería entrada, input. Ok, ahí ya tengo mi circuito de un amplificador operacional inversor. Si observamos, tiene una retroalimentación y le llamamos a esa resistencia RF. Ok, vamos entonces a denotar cuál sería, bueno, cuál es mi entrada, mi voltaje VI estaría dado por el voltaje en la entrada inversora, mientras que Vn, como ya lo habíamos definido, era nuestra caída de tensión en la no inversora. Quiera, aquí lo anoté para que no se nos olvide y no se nos pierda. Ok, entonces vamos a definir las corrientes. Ya también definimos hace un momento que a través de este nodo nosotros podíamos definir que aquí teníamos I1 y recordábamos que por aquí teníamos la I2, que de momento, bueno, pues ahorita no la vamos a estar ocupando así. Ok, entonces nosotros sabemos si hacemos un análisis nodal, vamos a hacer un análisis nodal en VI y Vn, ¿sí? En estos puntos. Si como observamos, Vn está conectada a tierra, entonces podemos definir que Vn es 0, ¿sí? Porque está conectada aquí a nuestra tierra. Ok, entonces, si Vn es igual a 0, vamos a proceder a hacer el análisis nodal en el punto Vi, ¿sí? Que sería aquí donde nos encontramos en este nodo. Ok, entonces nosotros empezamos y decimos que Vi menos el voltaje de la fuente, recordemos que es corriente, ¿verdad? Lo que estamos, y que sabemos que por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, nosotros tenemos que VI es este punto que tenemos aquí, este nodo, menos VIN, que es mi fuente de entrada, sobre la resistencia RI, que es esta de aquí, más, vamos hacia acá, tenemos VI menos
V0, que es el voltaje de salida, ¿sí?, sobre nuestra resistencia de retroalimentación, más la corriente I1. Y esto es igual a 0. Aquí terminamos con este nodo. Ok, pero nosotros sabemos también, habíamos establecido hace un momento, que la I1 y la I2 tienden a 0. Entonces, este término se nos va, y si I1 es igual a 0, entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como VI es igual a menos VIN sobre RI más VI menos V0 sobre RF es igual a 0. ¿Ok? Pero también nosotros habíamos establecido hace un momento que el voltaje N, o sea, el voltaje en la no inversora, es igual a 0, al igual que el VI, ¿sí? Entonces, eso lo establecimos en un principio. Si nosotros decimos que Vn y Vi son igual a 0, entonces mi ecuación se va a modificar y me va a quedar como Vi, el signo negativo, sobre Ri más menos V0 sobre la resistencia de retroalimentación, y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, teniendo esto así, yo puedo reacomodar mi fórmula para que se vea un poquito como estamos acostumbrados a verla, ¿verdad? Si yo paso del otro lado este término, me va a quedar como VORF. ¿Ok? Obviamente con mi signo negativo aquí. Y de esta manera, si yo despejo V0, me va a quedar como VI por menos RF sobre RI. De tal manera que si yo reacomodo esto, voy a obtener menos RF sobre RI es igual a V0 sobre VI. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí es ahora sí lo que nosotros obtendríamos, que el voltaje de salida sobre o a razón del voltaje de la entrada, que es la ganancia de este amplificador, sería esta. Y de esta manera estamos obteniendo la fórmula de la ganancia del amplificador operacional inversor.